Dios Trino. En los temas anteriores hemos estudiado la personalidad de Dios y hemos visto que tiene manifestaciones a través de 3 personas. Por eso se lo llama el Dios Trino. Hemos venido hablando del Dios Creador, pero a través de los comentarios realizados se mencionaron al Hijo y al Espíritu Santo como Dios en distintas funciones. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que hemos venido hablando de un Dios Trino? El tema de la Trinidad es tan extenso que no puede reducírsele a un número determinado de pensamientos o a una sola explicación. La mente finita del hombre no puede captar en toda su magnitud la extraordinaria apreciación de esta monumental verdad, plenamente demostrada a través de la Escritura, que no da cabida a la duda. Todo el tiempo la Iglesia ha tenido dificultades en abordar con claridad este tema tan profundo, es decir, la Trinidad. Es un misterio que sobrepasa la comprensión de la mente humana. Es un misterio revelado a través de la Escritura, para que lo pueda comprender la mente redimida, ya que la mente natural es indudable que no va a captar nunca esta hermosa y extraordinaria realidad. ¿Por qué razón la deidad se ha manifestado en 3 personas? La razón precisa no la puedo explicar plenamente. Desde luego, es algo revelado a través de la Escritura. Es un Dios en 3 personas, no 3 aspectos de Dios, sino que 3 personas en un solo Dios. Así que la doctrina de la Trinidad, a pesar de haber sido manoseada y deformada en distintas épocas por distintos sectores teológicos, sin embargo, la doctrina está bien detallada y demostrada en las páginas de la Sagrada Escritura. Grupos como los arminianos han querido dar una preeminencia al Padre y otros le han dado preeminencia al Hijo. ¿Sería posible dar a nuestros lectores algunos versículos bíblicos que apoyen la doctrina de la Trinidad? Separo la demostración bíblica de la existencia de la Trinidad antigua y nuevo testamentaria. Hay personas que se atreven a decir que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, y en realidad es cierto. Por eso sí están los hechos y toda la demostración sustancial de esta formidable revelación. En el Antiguo Testamento se habla de acción simultánea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se revela, por supuesto, más completamente en el Nuevo Testamento, cuando se hace referencia del Verbo que se hizo carne y del Espíritu que se hizo su habitación en la iglesia. En el Antiguo Testamento el ángel de Yahweh se identifica como Yahweh y en otra parte se le distingue de él, siendo de la misma esencia. Tiene una función y una personalidad separada y esto lo hace identificarse con el Hijo, no con el Padre. El Espíritu Santo se manifiesta ampliamente en el Antiguo Testamento en muchos versículos, por ejemplo en Génesis 16:7, Génesis 16:13, Génesis 18 del 1 al 21, Génesis 19 del 1 al 28, Malaquías 3:1 y también en los pasajes en que se personifica la sabiduría de Dios, es decir, se hace de ello una personalidad separada, identificándose entonces con el Hijo, como lo narran los Salmos 33, verso 4 y Proverbios 8 del 12 al 31. En algunos casos se menciona a más de una persona al referirse a Dios, como en la declaración de Génesis 1:26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La divinidad no está hablando a criaturas, sino a otra personalidad dentro de la unidad de la Trinidad. Se refiere entonces a la palabra Yahweh o Elohim, que es una pluralidad. Esto es para mencionar nada más algo en el Antiguo Testamento. En las proyecciones del Nuevo Testamento, las evidencias son mucho más amplias. ¿Podríamos entonces dar algunas referencias bíblicas que apoyan la doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento? Hay una cantidad tan grande de citas que hasta podría aburrir al lector con tantos números. Sin embargo, por ser un tema tan importante, bien vale la pena dar algunas, pues últimamente se han levantado doctrinas desviadas y heréticas que intentan atacar la verdad revelada acerca de la Trinidad, sencillamente por el hecho de que la misma no se puede razonar. Ya he dicho que este es un misterio difícil de abordar. En la invisibilidad de Dios siempre se notan tres divinas personas,
El Antiguo Testamento destaca a Yahweh el Redentor, el Salvador, el Creador. En el Nuevo Testamento ya no se habla del Dios Padre, sino de Dios Hijo. Tengo citas muy interesantes como la siguiente: Mateo 1:21, Lucas 1:76, Juan 4:42, Juan 20:28 al 29, Gálatas 3:13, Filipenses 3:20, Tito 2:13. Vale la pena hacer notar que en Marcos 1:11 y Lucas 3:22 encuentro al Padre dirigiéndose al Hijo, y luego el Hijo se comunica con el Padre. En Mateo 11:25, Mateo 26:39 y Juan 11:41. Juan 12:27 al 28. Encuentro también claramente establecida la personalidad del Espíritu Santo en Romanos 8:26. Las personas de la Trinidad se perfilan separadamente con una claridad asombrosa. En el bautismo de Jesús, el Padre habla desde el cielo y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Según Mateo 3:13 al 17, en la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo a la Iglesia de Mateo 28:19 se mencionan las tres personas de la Trinidad, cuando dice bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También se mencionan juntos. Primera de Corintios 12, del 4 al 6, en Segunda de Corintios 13, 14 y en Primera de Pedro 1:2 utilizaría mucho espacio aportando más citas, pero las referidas son suficientes para dejar bien claro estas verdades del cielo. ¿Podríamos aclarar algo respecto a la participación plena de la Trinidad en la salvación y llamamiento del hombre? ¿Será apreciable recordar algunas experiencias personales? ¿Qué es lo que mejor ilustraría a los lectores para no hacer difícil la comprensión del tema? Intento bajar el tema al nivel de nuestra mente limitada. La experiencia personal, gracias al Señor, es bien definida en este aspecto. Yo pude constatar el trabajo de las tres personas en cuanto al llamado que el Señor hizo en mi vida. Según la Escritura, la participación de la Trinidad en la regeneración y conversión del hombre es bien clara. Primeramente veo al Espíritu Santo redarguyendo de parte de Dios para atraer al pecador y presentarlo a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Allí apreciamos la conjugación de las tres personas, así de sencillo. Y esto lo hemos experimentado los que hemos creído. El Espíritu Santo es enviado por el Padre, llevando al pecador a Jesucristo, quien presenta al perdonado ante su Padre. Por eso Cristo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El círculo es muy interesante. El Padre trae, el Espíritu Santo lleva, el Hijo recibe y luego envía nuevamente al Padre, o sea que todos provenimos del Padre y todos llegamos a Él. ¿Podríamos en términos sencillos decir que no aprueba al Padre nuestra solicitud, sino es que el Hijo ha tomado parte directa en este asunto? El verso citado anteriormente es categórico. Para ir al Padre tiene que ser a través del Hijo. ¿Quiénes llegan a Jesucristo? Indudablemente, esto nace en la mente de Dios, Padre. Él es quien predestinó y mira anticipadamente los que han de ser del Hijo. Por ejemplo, Padre está mirando a una persona que no ha nacido y a otra que ya está en el mundo, como individuos que van a ser llevados al Hijo. Estando en el Hijo, no podemos solicitar nada al Padre, si no es a través de Él, porque es obvio que si alguien no está en Jesucristo, no le va a pedir algo al Padre porque no le va a recibir. Para evitar confusiones, este proceso tan precioso, creado en la mente de Dios, ¿podría afirmar que no tiene nada que ver la predestinación que muchos toman en un sentido literal? Seguramente que no. Doctrinas heréticas toman la predestinación como algo fatalista. Ellos dicen que una persona ya está predestinada para perderse o para salvarse. Aquí no estoy afirmando eso, sino que en su presciencia Dios conoce el futuro final nuestro desde el principio, pero no empuja o determina, sino simplemente ha visto antes de que sucedan las cosas. Él ya sabe para dónde vamos y cómo terminaremos. Por eso no quiere decir que ha decidido por nosotros. Para refutar a quienes sostienen tal teoría, expongo dos cosas. La primera, que Dios respeta el libre albedrío del hombre, y la segunda, que entonces Jesucristo en vano hubiera ordenado: id y predicad el Evangelio a toda criatura.
Se habla de que el reino de Dios ha llegado hasta nosotros. ¿Cómo está constituido el reino de Dios? Para dar una idea del reino de Dios con relación a la Iglesia, puedo definir que es el dominio de Dios, el cual el hombre está aceptando en su corazón. Está compuesto entonces de todos aquellos súbditos que voluntariamente aceptaron ser obedientes al Dios del cielo y a sus leyes. La Iglesia no es el reino, sino que está dentro de él. Por tanto, el reino es mucho más extenso. Ahora bien, el Señor llama a los que han sido sacados del mundo para integrar el cuerpo de Jesucristo, la Iglesia, o sea, la esposa. Por eso, no es todo el reino, es todo aquello que abarca el dominio de Dios sobre los hombres. No todos los hombres se someten a ese dominio, por lo que el reino no pueden constituir aquello. Por lo que el reino no lo pueden constituir aquellos que le vuelven la espalda, los que no creen en él, los que no obedecen sus mandamientos e instrucciones, sino que está formado por aquellos que han determinado obedecer y recibir en su corazón ese reino. ¿Significa entonces que cuando Jesús dijo el reino de Dios ha llegado a vosotros, se refiere a que ya estaba la oportunidad de participar de él? Sí, además estaba llegando el rey. No es lo mismo hablar del reino que hablar del rey. Es evidente que el reino lo constituyen el rey, el pueblo, el súbdito y el territorio. Positivamente, estamos bajo la influencia de nuestro Creador, bajo las personalidades de Dios. Trataremos un tema para cuando una de las personas de la Trinidad, la función específica de Dios, la de Jesucristo y la del Espíritu Santo. Por ahora, hablando de la personalidad de Dios, cuando el Señor se lleve a la iglesia, ¿cómo va a ser su personalidad? Dios no ha tenido principio. Él siempre ha sido el mismo y las personalidades que le han sido manifestadas al hombre, la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son eternas, permanentes y no van a desaparecer. Algunas teorías sugieren que se va a diluir y solo va a quedar una, que será una personalidad absoluta de la divinidad. Pero esto no lo respalda la Escritura. En las funciones específicas de las tres personas solo puede anticipar que al Padre lo podemos contemplar en el aspecto de creador, formador del universo, al Hijo como Salvador, quien recupera la imagen caída del hombre, y luego al Espíritu Santo, el ejecutor, quien se moviliza para que esa obra sea realizada. Allí tendremos las funciones específicas de la Trinidad, aunque vistas muy ligeramente. Concluyo este tema para entrar directamente al estudio de las funciones del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, aseverando que aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, su existencia es innegable.